Imagina estar volando a más de 300 kilómetros por hora, sabiendo que tienes solo 90 segundos de vida, a menos que se te ocurra algo que nadie ha intentado jamás. A las 7:32 de la mañana del 10 de febrero de 1942, el teniente comandante John Thatch, un oficial estadounidense de 37 años, observaba desde su avión de combate cómo 6 cazas japoneses se lanzaban en picado hacia él y sus 3 compañeros sobre la isla Wake, en medio del Océano Pacífico. Thatch, un piloto experimentado con 214 horas de vuelo en aviones Wildcat, que eran los cazas principales de la Armada estadounidense, nunca había derribado un Zero, el temido caza japonés. Los japoneses habían enviado 18 Mitsubishi A-6M0, conocidos simplemente como Zeros, para eliminar las patrullas aéreas estadounidenses del cielo matutino. El Wildcat de Thatch era más lento que el Zero. El caza japonés podía ascender más rápido, girar con mayor agilidad y superar en maniobras a cualquier avión de combate estadounidense en cualquier altitud. Los pilotos japoneses lo sabían. Los pilotos estadounidenses también lo sabían. Las matemáticas eran simples y brutales. Un Zero podía completar un giro y colocarse detrás de un Wildcat en 14 segundos. 14 segundos para situarse en tu cola, 14 segundos para alinear sus armas, 14 segundos para matarte. Para febrero de ese año, la flota del Pacífico estadounidense había perdido 43 aviones Wildcat en combates 1 contra 1 con Zeros. 43 pilotos que intentaron girar siguiendo la trayectoria de los Zeros. 43 funerales. El patrón nunca cambiaba. Un piloto estadounidense veía un Zero. El piloto estadounidense giraba para enfrentarse. El Zero lo superaba en el giro. El Zero lo derribaba. El alto mando seguía enviando las mismas órdenes: evitar combates que requirieran maniobras de giro cerradas, huir si era posible. Pero huir significaba abandonar a otros pilotos. Huir significaba dejar que los Zeros ametrallaran a tus compañeros mientras tú escapabas. Thatch comandaba el escuadrón de combate número 3. 4 pilotos, 4 Wildcats, 4 hombres que confiaban en él para mantenerse con vida. Pero él no tenía respuesta para el radio de giro del Zero. No tenía respuesta para su velocidad de ascenso. No tenía respuesta excepto ver morir a buenos hombres. 3 días antes, Thatch se había sentado en su habitación en la Estación Aérea Naval de San Diego, en California, mirando fijamente una caja de cerillas. Su esposa se las había enviado en un paquete, 20 cerillas de madera en una delgada caja de cartón. Había estado pensando en el problema del Zero durante semanas. ¿Cómo vences a un enemigo que puede superarte en giros? ¿Cómo sobrevives cuando el enemigo es más rápido, más ágil y pilotado por aviadores con 2 años de experiencia en combate? Thatch cogió 2 cerillas y las sostuvo en paralelo. Luego las movió en direcciones opuestas, entrelazándolas una con otra. Las cerillas se cruzaban de nuevo, nunca se separaban, siempre apoyándose mutuamente. Y algo hizo clic en su cerebro. ¿Qué pasaría si 2 Wildcats no lucharan de forma independiente? ¿Qué pasaría si volaran como una pareja, entrecruzándose de un lado a otro? Si un Zero se colocaba detrás de un Wildcat, ese Wildcat giraría hacia su compañero. El compañero giraría hacia él. Se cruzarían y el Zero que perseguía al primer Wildcat volaría directamente hacia las armas del segundo Wildcat. Era una locura. Violaba toda la doctrina de combate aéreo del manual de la Armada estadounidense. Los cazas luchaban solos. Las parejas permanecían juntas para navegar. Pero cuando comenzaba el combate, te separabas y luchaban 1 contra 1. Así era como funcionaba el combate aéreo. Así era como cada piloto había sido entrenado desde 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. Pero Thatch no podía dejar de ver esas cerillas entrelazándose. No podía dejar de pensar en 43 pilotos muertos. Había llamado a su compañero de vuelo, el teniente Edward O'Hare, a su habitación esa noche. Le mostró las cerillas. Le explicó el entrelazado. O'Hare miró fijamente las cerillas durante 30 segundos.
Luego miró a Thatch y le hizo una pregunta. ¿Cuándo lo probamos? 4 días después, Thatch estaba a punto de descubrir si su truco de las cerillas salvaría vidas o haría que mataran a 4 pilotos. Los 6 ceros estaban a 1200 metros de distancia y acercándose rápidamente. Su mano se movió hacia la radio. Era hora de intentar algo que nunca se había hecho en combate. Era hora de descubrir si 2 cerillas podían vencer a 6 ceros. La voz de Thatch crepitó a través de la radio, entrelazado a mi señal. Su compañero de vuelo, el teniente de grado inferior Edward Bassett, estaba a 240 metros a su derecha. Otros 2 Wildcats, pilotados por los oficiales Daniel Sheedy y Edgar Coulson, volaban a otros 300 metros más allá de Bassett. 4 cazas estadounidenses en una línea dispersa. 6 ceros bajando en picado desde 3.300 metros de altura. La doctrina estándar decía: sepárense. Giren independientemente, luchen solos. Pero Thatch pulsó su radio y dio una orden que nunca se había pronunciado en combate de la Armada estadounidense. Bassett conmigo. Patrón de entrelazado. Ejecutar. Bassett giró su Wildcat hacia Thatch. Thatch giró hacia Bassett. Volaron directamente uno hacia el otro. Los ceros descendieron a 2.400 metros. Los pilotos japoneses probablemente pensaron que los estadounidenses estaban entrando en pánico. Probablemente pensaron que 2 Wildcats estaban a punto de chocar. Pero Thatch y Bassett no chocaron. A 360 metros, ambos pilotos viraron bruscamente. Thatch se desvió a la izquierda. Bassett se desvió a la derecha. Se cruzaron con 60 metros de separación. Luego siguieron girando, dando la vuelta para cruzarse de nuevo. Un patrón en forma de 8. 2 aviones entrelazándose de un lado a otro como esas cerillas en el escritorio de Thatch. El piloto del cero principal eligió a Bassett. Se comprometió con la persecución por la cola. Se acercó a 550 metros. Táctica estándar del cero. Acércate. Usa tu maniobrabilidad superior. Martillea al objetivo con fuego de cañón de 20 milímetros. El piloto del cero probablemente esperaba que Bassett intentara girar con él. Probablemente esperaba una muerte fácil. Pero Bassett no giró alejándose del cero. Giró hacia Thatch. El cero lo siguió, alineando sus armas. 450 metros, 360. El piloto del cero tenía a Bassett centrado en su mira, a 3 segundos de disparar. Entonces, el Wildcat de Thatch apareció cruzando el patrón de entrelazado desde la dirección opuesta. El piloto del cero repentinamente tuvo un nuevo problema. Estaba persiguiendo a Bassett, pero Bassett volaba directamente hacia otro Wildcat, y ese Wildcat tenía sus armas apuntando directamente hacia él. Thatch abrió fuego a 270 metros. 6 ametralladoras calibre 50, 70 proyectiles por segundo. El piloto del cero tuvo una opción: romper el ataque o volar hacia un muro de balas. Rompió el ataque, se desvió bruscamente a la derecha, ascendió. Los otros 5 ceros se dispersaron. Por primera vez en el combate del Pacífico, los ceros estaban huyendo de los Wildcats. Sheedy y Coulson habían visto funcionar el entrelazado. Ahora lo intentaron ellos. Sheedy giró hacia Coulson. Coulson giró hacia Sheedy. 2 Wildcats más entrelazándose. Otro cero se comprometió con la cola de Coulson. Llegó a 360 metros. Entonces Sheedy apareció a través del entrelazado y el piloto del cero se estremeció. Ascendió, se desvinculó. El combate aéreo duró 6 minutos. 6 ceros japoneses contra 4 Wildcats estadounidenses. El resultado estándar debería haber sido 4 estadounidenses muertos. Pero cuando los ceros finalmente ascendieron y se dirigieron hacia el noroeste, los 4 Wildcats todavía estaban volando. Thatch comprobó su combustible. Comprobó a sus compañeros de vuelo. Nadie alcanzado, nadie muerto. El entrelazado había funcionado. Thatch aterrizó en la isla Ford 40 minutos después. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. De la comprensión de que tal vez, solo tal vez, los pilotos estadounidenses no tenían que morir cada vez que se encontraban con ceros. Pero el mando de cazas no estaba convencido. Thatch
presentó su informe de combate esa tarde. Describió el entrelazado, explicó cómo funcionaba, recomendó la adopción inmediata en todos los escuadrones de cazas. La respuesta llegó 3 días después. Táctica interesante, necesita más pruebas, no aprobada para uso generalizado. Thatch miró esa respuesta durante mucho tiempo. 43 pilotos muertos en febrero, y el mando quería más pruebas. Mientras tanto, los japoneses estaban planeando algo más grande. Algo que pondría a prueba el entrelazado contra probabilidades que ningún piloto de caza había enfrentado jamás. Porque en 68 días, Thatch estaría volando sobre una isla llamada Midway, en el medio del Pacífico, y se enfrentaría a 50 ceros con 8 Wildcats. Entre febrero y junio de 1942, Thatch entrenó al Escuadrón de Combate número 3 en el entrelazado todos los días. Vuelos matutinos, vuelos por la tarde, formaciones nocturnas. Cuando la luna era lo suficientemente brillante, sus pilotos volaban el patrón hasta que podían ejecutarlo a ciegas. Gira hacia tu compañero, cruza, gira de nuevo, cruza otra vez. Simple en teoría, brutal en la práctica a 480 km/h con ceros disparándote. La Armada todavía no había aprobado oficialmente la táctica, pero Thatch no esperó la aprobación. Se lo enseñó a cada piloto que quisiera escuchar. Les mostró las cerillas, dibujó diagramas en pizarras, explicó la geometría. Si un cero se compromete con tu cola, giras hacia tu compañero. El cero tiene que elegir: seguirte hacia las armas de tu compañero o romper el ataque. De cualquier manera, tú sobrevives. Algunos pilotos lo entendieron de inmediato, otros pensaron que Thatch estaba loco. Un comandante de escuadrón le dijo que el entrelazado violaba la doctrina básica de combate aéreo. No puedes volar hacia otro avión en combate, chocarás, entrarás en pánico, harás que maten a ambos pilotos. Pero Thatch siguió enseñando porque los pilotos seguían muriendo. Para mayo, la flota del Pacífico había perdido 91 Wildcats en combate con ceros, 91 funerales, 91 cartas a las familias. Y el mando de cazas todavía emitía las mismas órdenes. Evita el enfrentamiento cuando sea posible. Huye si estás en inferioridad numérica. Las órdenes bien podrían haber dicho: ríndete y muere. Entonces, la inteligencia naval interceptó tráfico de radio japonés. Los descifradores de códigos en la estación Haipo, en Pearl Harbor, en Hawái, descifraron los mensajes. Los japoneses estaban planeando un asalto masivo a la isla Midway. 4 portaaviones, que son barcos enormes desde donde despegan y aterrizan los aviones, 270 aviones, la operación de portaaviones más grande en la historia naval japonesa. El ataque estaba programado para el 4 de junio de 1942. El almirante Chester Nimitz, el comandante supremo de la Flota del Pacífico estadounidense, llamó a todos los portaaviones disponibles a Pearl Harbor. Tenía 3, el Yorktown, el Enterprise y el Hornet. Los japoneses tenían 4, además de 2 años de experiencia en combate. Además de ceros, que podían volar mejor que cualquier cosa que tuviera Estados Unidos. Las matemáticas eran combustible de pesadilla. Los portaaviones estadounidenses estaban en inferioridad numérica. Los pilotos estadounidenses estaban superados. Y la isla Midway tenía una pista de aterrizaje que los bombarderos japoneses convertirían en escombros en los primeros 30 minutos. El Escuadrón de Combate número 3 recibió órdenes de despliegue el 26 de mayo. Preséntense en el portaaviones Yorktown. Prepárense para operaciones desde portaaviones. Thatch leyó esas órdenes y entendió lo que significaban. Su escuadrón volaría patrulla aérea de combate sobre el Yorktown cuando los japoneses atacaran, protegiendo el portaaviones de los bombarderos, luchando contra ceros, tal vez muriendo. Reunió a sus pilotos esa noche. 7 hombres, 7 Wildcats, 7 vidas que dependían de un truco con cerillas que la Armada todavía no había aprobado oficialmente. Thatch les mostró las cerillas una vez más. Explicó el entrelazado una vez más. Luego les dijo la verdad. Los japoneses traerán 50 ceros a Midway, tal vez más.
tendremos 8 Wildcats. Tal vez menos si el Enterprise o el Hornet pierden casas antes de la batalla. La única forma en que sobrevivimos es el entrelazado. La única forma en que protegemos al Yorktown es el entrelazado. La única forma en que ganamos es el entrelazado. Un piloto hizo la pregunta obvia. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si nos entrelazamos y los ceros simplemente nos disparan de todos modos? Touch no tenía una buena respuesta. Solo les mostró las cerillas de nuevo. Les mostró cómo 2 cerillas entrelazándose podían cubrirse mutuamente, podían protegerse mutuamente, podían sobrevivir juntas cuando sobrevivir solo era imposible. El Yorktown zarpó de Pearl Harbor el 30 de mayo. 4 días hasta Midway. 4 días para prepararse para una batalla que decidiría la Guerra del Pacífico. 4 días para rezar porque un truco de cerillas funcionara cuando 50 ceros vinieran cayendo del cielo. Porque el 4 de junio a las 9:30 de la mañana, Touch miraría hacia arriba y vería algo que ningún piloto estadounidense había enfrentado jamás. Un cielo completamente negro de cazas japoneses. 4 de junio de 1942, 9:30 de la mañana. Touch estaba a 4.200 metros de altura sobre el Yorktown cuando apareció la primera oleada de ataque japonesa. 18 bombarderos en picado Aichi, que eran aviones diseñados para lanzarse sobre los objetivos y soltar bombas, escoltados por 12 ceros, no 50. No la formación masiva que la inteligencia había predicho. Pero 12 ceros todavía eran probabilidades de 3 contra 1 frente a la sección de 4 aviones de Touch. Los ceros entraron alto, a 4.500 metros. Doctrina japonesa estándar. Establece ventaja de altura. Lánzate en picado sobre los cazas estadounidenses. Usa velocidad y maniobrabilidad para dominar la pelea. Touch contó los aviones enemigos. Contó los suyos. 4 Wildcats, 12 ceros. Su mano pulsó la radio. Patrón de entrelazado. Ejecutar a mi señal. Su compañero de vuelo, el teniente de grado inferior Edward Bassett, estaba a 180 metros a su derecha. 2 Wildcats más detrás de ellos. Los ceros se lanzaron en picado. Touch los vio comprometerse. Los vio elegir objetivos. 3 ceros se separaron hacia Touch. 4 fueron tras Bassett. Los otros continuaron hacia el Yorktown. Touch dio la orden. Señal. Ejecutar. Giró bruscamente hacia Bassett. Bassett giró hacia él. Se cruzaron a 3.600 metros. Los 3 ceros que perseguían a Touch repentinamente tuvieron un problema. Su objetivo volaba directamente hacia otro Wildcat, y ese Wildcat tenía sus armas apuntando hacia ellos. El piloto del cero principal dudó. Solo 2 segundos. Pero 2 segundos a velocidad de combate son 360 metros. Touch apareció a través del entrelazado y abrió fuego. Proyectiles calibre 50 destrozaron la cubierta del motor del cero. El cero rodó a la izquierda, dejando un rastro de humo negro. Cayó. La primera muerte de cero de Touch. Pero los otros 2 ceros no rompieron el ataque. Habían visto el entrelazado, entendieron el patrón y se adaptaron. En lugar de comprometerse con la cola de Touch, se dividieron. Uno fue alto, uno fue bajo. Intentaron atacar desde diferentes ángulos, obligando a Touch a elegir qué amenaza contrarrestar. Touch se elevó en un giro ascendente hacia el cero alto. Bassett rompió hacia el cero bajo. El patrón de entrelazado se fracturó durante 6 segundos. Ambos Wildcats estaban luchando de forma independiente. Exactamente lo que Touch había tratado de evitar. El cero alto consiguió apuntar sus armas a Touch a 730 metros. Fuego de cañón de 20 milímetros caminó por el ala izquierda de Touch. 2 proyectiles perforaron la raíz del ala. Uno atravesó la cubierta de su cabina a 8 centímetros de su cabeza. Touch sintió la onda de choque. Sintió fragmentos de aluminio golpear su traje de vuelo. Siguió girando. Bassett llamó por la radio. «Me han alcanzado. Repito, me han alcanzado». Touch miró a la izquierda. El Wildcat de Bassett dejaba un rastro de humo blanco. «Fuga de refrigerante. Tal vez peor».
El cero bajo todavía estaba en su cola, martilleándolo con fuego de ametralladora. Touch tomó una decisión. Abandonó su giro hacia el cero alto. Se lanzó en picado hacia Bassett. El entrelazado se había roto, pero el principio todavía funcionaba. Colócate entre tu compañero y la amenaza. Touch descendió sobre el cero bajo desde las 7 en punto en alto, que es una posición de ataque desde atrás y arriba. 550 metros, 450, 360. Abrió fuego. El cero explotó. Trozos de ala y fuselaje cayeron por el aire. El Wildcat de Bassett estaba temblando, perdiendo altitud. Llamó por la radio. El motor se está sobrecalentando. Vuelvo al Yorktown. Thatch le dijo que fuera. Les dijo a los otros 2 Wildcats que lo escoltaran. Eso dejó a Thatch solo a 3.300 metros, con 10 ceros todavía en el cielo. El entrelazado funcionaba con un compañero de vuelo. Sin un compañero de vuelo, Thatch era solo otro piloto de Wildcat intentando no morir. Giró hacia el Yorktown, comenzó a descender. 3 ceros lo vieron. Giraron para interceptar. Thatch miró alrededor buscando casas amigos. Vio 4 Wildcats de otro escuadrón a 5 kilómetros al este. Demasiado lejos para ayudar. Los 3 ceros se estaban acercando. Thatch no tenía compañero de vuelo. No tenía entrelazado. No tenía opciones excepto huir. Pero huir significaba llevar a los ceros hacia el Yorktown. Llevarlos hacia el portaaviones que se suponía que su escuadrón debía proteger. Pulsó su radio, pidió ayuda, les dijo a los otros Wildcats que estaba enfrentándose a 3 ceros solo. Les dijo que si el entrelazado funcionaba, verían la prueba. Si no funcionaba, que le dijeran a su esposa que la amaba. Thatch giró su Wildcat hacia 3 ceros y se preparó para probar si un truco de cerillas podía salvar la vida de un piloto. Thatch estaba a 2.700 metros cuando los 3 ceros alcanzaron el alcance de tiro. Estaba solo, sin compañero de vuelo para entrelazarse, sin apoyo. Pero había pasado 4 meses pensando en el entrelazado, 4 meses entendiendo la geometría, y se dio cuenta de algo. El entrelazado no requería 2 aviones, requería 2 puntos en el espacio. Giró bruscamente a la derecha, luego inmediatamente invirtió a la izquierda. Giros agudos y angulares, no la pelea de giros suaves que los ceros esperaban. El cero principal se comprometió a seguir el giro a la derecha de Thatch, pero Thatch ya estaba invirtiendo a la izquierda. El piloto del cero tuvo que corregir, tuvo que tirar más fuerte, tuvo que quemar energía. Thatch lo hizo de nuevo. Giro a la derecha, inversión a la izquierda. El cero siguió a la derecha. Thatch fue a la izquierda. El piloto japonés siempre estaba medio segundo atrás, siempre corrigiendo, siempre reaccionando. Y cada corrección costaba velocidad, costaba energía, costaba la ventaja de altitud. Después de 40 segundos de inversiones, el cero estaba a la misma altitud que Thatch. Misma velocidad, mismo estado de energía, sin ventaja. El piloto del cero rompió el ataque, ascendió. Los otros 2 ceros lo siguieron. Thatch acababa de demostrar algo crítico. El principio del entrelazado funcionaba incluso sin un compañero de vuelo. Inversiones agudas, cambios de dirección constantes. Nunca dejes que el enemigo prediga tu próximo movimiento. Haz que reaccionen. Haz que pierdan energía. Haz que se rindan. Aterrizó en el Yorktown 20 minutos después. Bassett ya estaba a bordo. Su Wildcat había recibido 4 impactos, pero el motor aguantó lo suficiente para llegar al portaaviones. Los otros pilotos del Escuadrón de Combate número 3 estaban en la sala de informes. Todos habían visto la pelea en solitario de Thatch. Todos vieron cómo sobrevivió a 3 ceros solo. La noticia se difundió por los escuadrones de cazas esa tarde. El entrelazado de Thatch funciona. Incluso en solitario. Incluso en inferioridad numérica. Al anochecer, pilotos del Enterprise y el Hornet le estaban pidiendo a Thatch que explicara la táctica. Les mostró las cerillas, dibujó diagramas, demostró las inversiones. Algunos pilotos lo probaron esa noche.
vuelos en pareja sobre los grupos de portaaviones, practicando el entrelazado, aprendiendo el tiempo. Para el 5 de junio, 18 pilotos de Wildcat podían ejecutar el patrón. Para el 6 de junio, 32 pilotos. El entrelazado se estaba extendiendo por la flota más rápido que cualquier doctrina oficial jamás lo había hecho. Los pilotos japoneses lo notaron. Las interceptaciones de radio del 7 de junio incluían referencias a nuevas tácticas estadounidenses. Cazas estadounidenses volando en parejas coordinadas. Cazas estadounidenses ejecutando maniobras impredecibles. Cazas estadounidenses que se negaban a morir. Un mensaje interceptado de un comandante de cazas japonés decía: "Los pilotos de Wildcat estadounidenses han cambiado sus métodos. Esperen mayor resistencia". El 10 de junio, el Escuadrón de Combate número 3 voló patrulla aérea de combate sobre un convoy cerca de Midway. 8 Wildcats, 14 Zeros atacaron. Thatch ordenó el entrelazado. Las 4 parejas ejecutaron. Los Zeros intentaron sus tácticas estándar. Intentaron aislar Wildcats individuales. Intentaron usar su maniobrabilidad superior. Pero cada vez que un Zero se comprometía con la cola de un Wildcat, ese Wildcat giraba hacia su compañero de vuelo. Cada vez que los Zeros intentaban dividir una pareja, ambos Wildcats giraban uno hacia el otro. El patrón se mantuvo. Después de 12 minutos, los Zeros rompieron el ataque. Dañaron 2 Wildcats, pero consiguieron 0 muertes. Los estadounidenses habían derribado 3 Zeros. 3 muertes confirmadas. Primera vez en el combate del Pacífico que los Wildcats tenían una proporción de muertes positiva contra Zeros en un enfrentamiento importante. El mando de cazas finalmente tomó nota. El 15 de junio, el comandante John Thatch recibió órdenes de presentarse en Pearl Harbor, presentarse ante el almirante Nimitz, preparar un informe formal sobre la táctica de entrelazado. La Armada quería evaluar si este truco de cerillas debería convertirse en doctrina oficial. Thatch llegó a Pearl Harbor el 18 de junio. Pasó 2 días preparando el informe. Preparó diagramas, metraje de combate, testimonios de pilotos, proporciones de muertes, estadísticas de supervivencia, todo lo que el mando necesitaba ver para saber que el entrelazado funcionaba. Pero mientras Thatch estaba preparando su informe, la inteligencia japonesa estaba preparando otra cosa. Habían analizado las nuevas tácticas estadounidenses. Habían estudiado el patrón de entrelazado y desarrollaron una contratáctica. Una forma de romper el entrelazado, una forma de matar a ambos Wildcats a la vez. El 21 de junio, Thatch informaría al almirante Nimitz sobre el entrelazado. Pero el 23 de junio, el Escuadrón de Combate número 3 se enfrentaría a 18 Zeros sobre la isla Santa Cruz. Y esos Zeros estarían usando tácticas diseñadas específicamente para destruir el entrelazado de Thatch. 23 de junio de 1942, 8:15 de la mañana, Isla Santa Cruz. El Escuadrón de Combate número 3 estaba escoltando un convoy cuando el radar detectó contactos. 18 objetivos no identificados entrantes desde el noroeste. Distancia, 19 kilómetros. Thatch contó sus Wildcats, 8 aviones, 4 parejas. Formación de entrelazado estándar. Había informado a Nimitz 3 días antes. Nimitz había autorizado pruebas de campo del entrelazado en todos los escuadrones de cazas del Pacífico. Ahora Thatch estaba a punto de descubrir que los japoneses también habían hecho sus deberes. Los Zeros llegaron a 4.800 metros, pero no se lanzaron en picado inmediatamente. Circularon, esperaron. Thatch los vio orbitar a altitud durante 90 segundos. Comportamiento extraño. Los Zeros siempre atacaban inmediatamente. Siempre usaban la ventaja de altitud rápido antes de que los estadounidenses pudieran ascender. Pero estos Zeros estaban esperando algo. Entonces, Thatch lo entendió. Los Zeros estaban coordinándose. 6 Zeros se separaron a la izquierda. 6 se separaron a la derecha. 6 se quedaron en alto. 3 grupos, 3 ángulos de ataque. Habían visto el entrelazado.
Sabían que 2 Wildcats podían protegerse mutuamente desde una dirección. Pero 3 direcciones simultáneamente, eso era diferente. El ataque llegó a las 8:17. 6 ceros descendieron desde arriba. 6 entraron desde el flanco izquierdo. 6 desde la derecha. Thatch ordenó el entrelazado, pero sus pilotos dudaron. ¿Qué amenaza contrarrestas cuando las amenazas vienen de 3 direcciones? El teniente Bassett eligió los ceros altos, giró hacia ellos. Pero eso expuso su flanco derecho al grupo del lado derecho. El oficial Sheedy giró para cubrir el flanco derecho de Bassett. Pero eso rompió el patrón de entrelazado con su propio compañero de vuelo. De repente, las 4 parejas estaban fragmentadas. 8 Wildcats luchando de forma independiente, exactamente lo que los japoneses querían. Thatch vio que estaba sucediendo. Vio el entrelazado colapsándose. Pulsó la radio. Reformen parejas. Fíjense en sus compañeros de vuelo. Ejecuten entrelazado estándar. Ignoren los otros grupos. Sus pilotos lo escucharon. Bassett giró bruscamente hacia su compañero de vuelo. Lo encontró. Se fijó. Ejecutaron el entrelazado incluso con ceros, atacando desde múltiples direcciones. Los ceros altos se lanzaron en picado. Bassett giró hacia su compañero de vuelo. Los ceros siguieron. Volaron hacia las armas de su compañero de vuelo. 2 ceros explotaron. Los otros ascendieron. El grupo izquierdo lo intentó a continuación. Entraron a 4.200 metros. Thatch y su compañero de vuelo ejecutaron el entrelazado. Un cero se comprometió. Voló a través del patrón de cruce. Recibió proyectiles calibre 50 a través de la cabina. Cayó dejando humo. El grupo derecho atacó la pareja de Sheedy. Mismo resultado. El entrelazado se mantuvo. El cero se estrelló. Después de 8 minutos, los japoneses habían perdido 5 ceros. Los estadounidenses habían perdido 0 Wildcats. El ataque coordinado de 3 direcciones había fallado. Los ceros ascendieron, pero Thatch sabía que algo crítico acababa de suceder. Los japoneses se habían adaptado. Habían estudiado el entrelazado. Desarrollaron contratácticas. El hecho de que las contratácticas fallaran no importaba. Lo que importaba era que el mando japonés estaba tomando el entrelazado en serio. Lo suficientemente en serio como para entrenar a los pilotos específicamente para derrotarlo. Esa noche, Thatch presentó un informe de combate. Describió el ataque de 3 direcciones. Describió cómo el entrelazado se mantuvo incluso bajo asalto coordinado. Recomendó adopción generalizada inmediata. No más pruebas. No más evaluación. El entrelazado funcionó contra tácticas estándar. Funcionó contra tácticas adaptadas. Funcionó, punto. El informe llegó al almirante Nimitz el 25 de junio. Nimitz lo remitió al almirante King, comandante en jefe de la flota estadounidense. King lo leyó. Leyó las proporciones de muertes. Leyó las estadísticas de supervivencia. 0 pérdidas estadounidenses, 5 pérdidas japonesas. 8 Wildcats contra 18 ceros. El 29 de junio, el almirante King emitió la Orden de Flota 41, 1942. Todos los escuadrones de cazas en la Flota del Pacífico adoptarían inmediatamente el entrelazado de Thatch como doctrina de combate estándar. Entrenamiento obligatorio para todos los pilotos. Ejecución obligatoria en todos los enfrentamientos. El truco de las cerillas ahora era táctica oficial de la Armada estadounidense. Pero las órdenes de Washington tardaban en llegar a cada escuadrón. Tiempo para entrenar pilotos, tiempo para practicar el patrón. Y los japoneses no estaban esperando. El 7 de julio, sobre Guadalcanal, una isla en el Pacífico Sur, 32 ceros atacarían a 12 Wildcats de 6 escuadrones diferentes. Algunos escuadrones conocían el entrelazado, algunos no. Y los que no lo conocían aprenderían de la manera difícil por qué Thatch había estado enseñando cerillas durante 5 meses. 7 de julio de 1942, Guadalcanal. 12 Wildcats de 6 escuadrones diferentes volaban patrulla aérea de combate sobre el campo Henderson, que era una pista de aterrizaje militar.
4 pilotos habían entrenado en el entrelazado de Touch. 8 no lo habían hecho. A las 11:20 de la mañana, 32 ceros aparecieron desde el norte. Los 4 pilotos que conocían el entrelazado inmediatamente se emparejaron. Ejecutaron el patrón. Los 8 que no lo conocían lucharon de forma independiente. Combate aéreo tradicional, 1 contra 1. 22 minutos después, 6 Wildcats fueron derribados. Los 6 eran pilotos que lucharon de forma independiente. Los 4 pilotos que usaron el entrelazado sobrevivieron sin daños. Reclamaron 7 muertes de 0 entre ellos. El almirante Halsey, comandante del área del Pacífico Sur, leyó ese informe de combate e inmediatamente emitió órdenes. Cada piloto de caza en el Pacífico Sur aprendería el entrelazado de Touch en 2 semanas. Sin excepciones. Los programas de entrenamiento comenzaron el 10 de julio. Touch voló a Guadalcanal. Pasó 3 semanas enseñando el entrelazado a cada escuadrón en la isla. Informes matutinos, entrenamiento de vuelo por la tarde, informes nocturnos. Mostró a los pilotos las cerillas. Dibujó los diagramas. Voló patrones de demostración. Algunos pilotos aprendieron en 2 días. Otros necesitaron 1 semana. Pero cada piloto aprendió. Para el 1 de agosto, 96 pilotos de Wildcat podían ejecutar el entrelazado. Para el 1 de septiembre, 214 pilotos. La táctica se extendió desde el Pacífico hasta el Atlántico. Desde portaaviones hasta bases terrestres. Desde Wildcats hasta otros tipos de aviones. Los escuadrones de P-38 Lightning, otro tipo de caza estadounidense, comenzaron a usarlo. Los escuadrones de P-40 Warhawk también. Incluso algunas formaciones de bombarderos adaptaron el patrón de cruce con fines defensivos. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. En junio de 1942, antes de que el entrelazado se convirtiera en doctrina, los cazas estadounidenses tenían una proporción de muertes contra pérdidas de 0,4 contra 1 frente a los ceros. Por cada 10 cazas estadounidenses perdidos, los estadounidenses derribaban 4 ceros. Para octubre de 1942, después de la adopción generalizada del entrelazado, la proporción era de 2,1 contra 1. Los estadounidenses estaban derribando 2 ceros por cada Wildcat perdido. Los pilotos japoneses lo odiaban. Las interceptaciones de radio de septiembre mostraban a comandantes de escuadrón japoneses advirtiendo a los pilotos sobre el patrón de cruce estadounidense. No se comprometan a persecuciones por la cola. No sigan a los cazas estadounidenses hacia las armas de sus compañeros de vuelo. Desvinculen si los estadounidenses ejecutan tácticas de coordinación. Pero desvincularse significaba perder la pelea. Significaba dejar que los cazas estadounidenses protegieran a sus bombarderos. Significaba renunciar a la superioridad aérea. El Cero todavía era más rápido y más maniobrable que el Wildcat. Pero la velocidad y la maniobrabilidad no significaban nada si no podías apuntar tus armas al objetivo. Y el entrelazado hacía casi imposible apuntar las armas al objetivo. Para enero de 1943, el entrelazado era doctrina estándar en todos los escuadrones de cazas estadounidenses. La Fuerza Aérea del Ejército lo adoptó. El Cuerpo de Marines lo adoptó. Los pilotos de la Marina Real Británica comenzaron a aprenderlo para sus portaaviones. La táctica, que comenzó con 2 cerillas en un escritorio en San Diego, se había convertido en la base de la doctrina de combate aéreo de los aliados. Touch recibió la Cruz de la Armada en febrero de 1943. La citación decía: por heroísmo extraordinario y servicio distinguido en el desarrollo de tácticas de combate aéreo, que han salvado numerosas vidas estadounidenses y contribuido significativamente al éxito de las operaciones de aviación naval estadounidense. Pero a Touch no le importaban las medallas, le importaban los números. En los 6 meses antes del entrelazado, la flota del Pacífico perdió 137 Wildcats en combate con ceros. En los 6 meses después de que el entrelazado se convirtiera en doctrina, la flota perdió 41 Wildcats.
96 pilotos que volvieron a casa porque 2 cerillas podían cruzarse. El mando de casas asignó a Thatch a tareas de entrenamiento en marzo de 1943. Lo retiraron de las operaciones de combate. Lo enviaron de vuelta a San Diego para enseñar el entrelazado a nuevos pilotos. Lo odiaba. Odiaba estar lejos de la lucha. Pero el mando le dijo que era más valioso como instructor que como piloto de combate. Más valioso enseñando el truco que usándolo. Thatch entrenó pilotos durante 18 meses. Enseñó el entrelazado a más de 800 aviadores navales. Cada uno de esos pilotos llevó la táctica al combate. Cada uno de ellos sobrevivió a situaciones que no deberían haber sobrevivido. Y cada uno de ellos le contó a otros pilotos sobre el comandante que salvó sus vidas con cerillas. La guerra terminó en agosto de 1945. Thatch tenía 40 años. Había volado 73 misiones de combate. Consiguió 6 muertes confirmadas. Recibió la Cruz de la Armada, 2 cruces de vuelo distinguido y 3 medallas aéreas. Pero nada de eso se comparaba con el número que importaba. Más de 2.000 pilotos estadounidenses sobrevivieron a la guerra porque sabían cómo entrelazarse. Después de que terminó la guerra, Thatch enfrentó una elección: quedarse en la Armada o volver a la vida civil. Su esposa lo quería en casa. Sus hijos apenas lo conocían. Había estado fuera durante 4 años. Pero quedarse en la Armada significaba continuar enseñando, continuar salvando vidas. John Thatch se quedó en la Armada. No podía alejarse de la enseñanza. No podía alejarse de los pilotos que necesitaban sobrevivir. Pasó los siguientes 27 años entrenando pilotos de caza, desarrollando tácticas, salvando vidas sin disparar un tiro. La Armada lo ascendió a comandante en 1946, a capitán en 1952, a contraalmirante en 1960. Comandó grupos de portaaviones durante la Guerra de Corea, que fue otro conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca volvió a volar en combate, pero sus pilotos sí, y cada uno de ellos conocía el entrelazado. Los pilotos de caza de la Guerra de Corea lo llamaban el entrelazado de Thatch oficialmente. Ninguna otra táctica en la historia militar llevaba el nombre de un piloto mientras aún estaba vivo. Durante la Guerra de Vietnam, que fue otro conflicto años después, el entrelazado evolucionó. Los pilotos de F-4 Phantom, que eran aviones de combate modernos y muy rápidos, lo adaptaron para velocidades supersónicas. Lo llamaron formación fluida de 4 aviones. Mismo principio, mismo patrón de cruce, diferentes velocidades. Los pilotos estadounidenses lo usaron contra los MiGs norvietnamitas, que eran los aviones de combate enemigos. El MiG-17 podía superar en giros al F-4, igual que el Zero superaba en giros al Wildcat. Pero el entrelazado funcionó a casi 1.000 kilómetros por hora, de la misma manera que funcionó a 480. Thatch se retiró de la Armada en 1973. Almirante de 4 estrellas. 40 años de servicio. Se mudó de vuelta a San Diego. Vivió tranquilamente. No habló mucho sobre la guerra. No habló sobre Midway o Guadalcanal o los 2.000 pilotos. Cuando los periodistas le preguntaban sobre el entrelazado, siempre decía lo mismo. No fue genialidad. Fue desesperación. Solo quería que mis chicos volvieran a casa. Los pilotos de caza nunca lo olvidaron. Cada año, el 10 de febrero, el aniversario de la primera prueba de combate del entrelazado, los aviadores navales de todo el país llamaban a Thatch. Le agradecían. Le contaban historias sobre cómo el entrelazado salvó sus vidas o la vida de su compañero de vuelo. Thatch escuchaba cada historia, recordaba cada nombre. La Armada nombró un edificio en su honor en 1981. El Salón Thatch, en la Estación Aérea Naval de Pensacola, en Florida, instalación de entrenamiento de pilotos de caza. Cada aviador naval que gana sus alas pasa por delante de una placa de bronce con el rostro de Thatch y 3 palabras: innovar, adaptar, sobrevivir. Thatch murió el 15 de abril de 2001, 86 años. Su funeral en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, atrajo a más de 300 aviadores navales. Muchos estaban en sus 70 y 80 años.
Hombres que habían volado Wildcats en 1943. Hombres que habían volado Phantoms en 1967. Hombres que habían volado Hornets en 1991. Todos ellos vivos porque un comandante pensó en cerillas. Hoy, el entrelazado de Touch todavía se enseña en cada escuela de pilotos de caza en el ejército de Estados Unidos. Armada, Fuerza Aérea, Marines. Versiones modernas adaptadas para cazas furtivos y combate más allá del alcance visual. Pero el principio nunca cambió. Dos aviones protegiéndose mutuamente, girando uno hacia el otro, cruzando caminos, sobreviviendo juntos. El Museo Nacional de Aviación Naval en Pensacola tiene la caja original de cerillas de Touch preservada en una vitrina de cristal junto a un modelo de F-4F Wildcat. La etiqueta dice: el teniente comandante John Touch usó estas cerillas para desarrollar la innovación táctica que salvó a más de 2,000 pilotos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Los grupos escolares pasan por delante de esa vitrina todos los días. La mayoría no se detiene, pero los pilotos de caza siempre se detienen. Miran esas cerillas y entienden que a veces la diferencia entre la vida y la muerte, entre la victoria y la derrota, no está en tener el avión más rápido o las armas más grandes. Está en pensar de manera diferente, en ver posibilidades donde otros solo ven problemas, en tener el coraje de intentar algo que nunca se ha hecho, porque John Touch no tenía el mejor avión, no tenía la ventaja numérica, no tenía la experiencia de combate de sus enemigos. Lo que tenía era una caja de cerillas, una idea imposible y la determinación de que sus hombres volvieran a casa. Y con eso cambió la guerra.